Mi marido, con quien llevo casada 20 años, me mantuvo con otra mujer durante 15 años para obligarme a dejar mi trabajo. Solo me daba 1000 yuanes al mes para mis gastos, para evitar que ambos consiguieran lo que querían. Crié a nuestros 2 hijos yo sola, con gran esfuerzo. Al final, el exceso de trabajo me venció. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día en que discutimos por primera vez sobre el divorcio. Mis 2 hijos pidieron irse con su padre. Supe entonces que mis hijos también habían renacido. Al abrir los ojos de nuevo, todo se oscureció por un instante antes de aclararse gradualmente. El caos ante mí me paralizó durante más de 10 segundos antes de recordar dónde estaba. ¿No era esta la casa que Raiyan y yo compramos al casarnos? Después la vendió en secreto y nos echó a mí y a mis 2 hijos, obligándonos a alquilar. Terminamos en un apartamento destartalado en la planta baja de un barrio antiguo, y llevamos viviendo allí más de una década. Me toqué la herida en la frente e intenté recordar qué día era. En este día de mi vida anterior, descubrí que Raiyan me engañaba. En un arrebato de ira, peleé con él, me empujó y me golpeé la cabeza contra la mesa de centro, perdiendo el conocimiento. Tuve suerte de sobrevivir. Al despertar, insistí en divorciarme, pero todos sus familiares me convencieron de que lo dejara pasar, diciéndome que lo olvidara, que todas las familias eran así. Mi hermana, de mi familia de origen, no pudo soportarlo y dijo que vendría a otra provincia a buscarme, asegurándome que siempre habría un lugar para mí en casa. Estaba demasiado enfadada para ceder e insistí en mantener mi posición como esposa legítima, negándome a que ese canalla se saliera con la suya. Pero mi terquedad no les complicó las cosas. Raiyan tuvo la desfachatez de vender la casa en secreto y establecerse con la otra mujer en otro lugar, incluso teniendo un hijo con ella. Cada pocos años, cuando regreso a casa, me encuentro con algunos indiferentes. Tras la muerte de su madre, dejó de importarle todo. Cuanto más felices son sus vidas, más quiero aferrarme a mi posición y causarles problemas. Ella crió sola a 2 hijos hasta que llegaron a la edad adulta, pero falleció joven a causa de una enfermedad. Durante el año que estuve hospitalizada, Raiyan gastó más de $200.000 en enviar a su hijo ilegítimo, que aún estaba en primaria, a un viaje de estudios al extranjero, pero se negó a pagar los gastos universitarios de nuestro hijo. Pensando en esto, me levanté del suelo y caminé lentamente hacia el espejo. Al ver la herida en mi frente, donde me había golpeado, esbocé una sonrisa. No era suficiente. Miré a mi alrededor, tomé un vaso de agua que estaba cerca y lo estrellé contra la herida una vez más. Al ver la sangre fresca, finalmente sonreí con satisfacción. Salí corriendo de la casa, ansiosa y desamparada, cubierta de sangre. Esta vez, no me quedaré atrapada en el pozo de fuego hasta morir. En cuanto salí, me encontré con una vecina anciana de la misma comunidad, la vi y grité presa del pánico: «¡Ayuda, ayuda, mi marido me va a matar!». La tía no se dejó intimidar, gritó que me abrazó con fuerza. «No te preocupes, no se atrevería. Llamaré a la policía enseguida». «Cuéntame qué pasó». Al ver la mezcla de preocupación y emoción apenas disimulada en el rostro de la tía, me escondí rápidamente en sus brazos y lloré, temiendo que notara cómo se me curvaban las comisuras de los labios. «No puedo seguir viviendo. Ese canalla me traicionó y me dijo que debía dejarle sitio a esa mujer o me mataría. Le di 2 hijos a la familia James y le serví durante tantos años, y ni siquiera recibí una palabra amable en todo el año. Ahora encima quiere comprarle una casa a esa mujer de afuera». Lloré mientras me golpeaba el pecho y pateaba el suelo, con la cara manchada de lágrimas y sangre. No podía ser más lamentable. No me cabe duda de la habilidad de la tía para difundir la historia, sin duda la contará con más viveza que yo. Pronto llegó la policía. Mis ojos se iluminaron y agarré la mano del agente. Gritando de nuevo: «Camarada, tienes que ayudarme». La agente me llevó primero a que me curaran las heridas brevemente, luego me trajo de vuelta a la comisaría para tomarme declaración. Poco después Raiyan, que había sido citado, apareció en el vestíbulo de la comisaría con una expresión sombría. En cuanto vio a la policía, puso cara de adulador y dijo: «Camarada, lo siento, solo estábamos teniendo una discusión de pareja, no es nada grave, siento molestarla». La joven agente que me ayudaba con la declaración se indignó y golpeó la mesa.
Sabes muy bien si fue una discusión o violencia doméstica. Él, por otro lado, actuó con impunidad. También sabía que cuando las parejas discuten, lo ideal es la mediación. Tras terminar su declaración, Ryan salió haciendo reverencias y arrastrando los pies con una expresión servil. Sí, definitivamente cambiaré, tienes toda la razón al reprenderme. Se giró para mirarme, su expresión cambió de inmediato, llenándose de ferocidad. Encogí los ojos. Mis labios se curvaron en una sonrisa y, delante de todos, me desmayé. Tras completar el examen en el hospital, gracias a mis magníficas dotes de actuación, logré obtener un diagnóstico de posible lesión del tronco encefálico. Sé que el divorcio está resuelto, aunque Ryan esté enfadado ahora, no se atrevería a ponerme la mano encima, y volvimos a casa en paz. Lo que me espera es un tribunal familiar. Alrededor de la 1 de la tarde del día siguiente, toda la familia de James apareció en nuestra puerta. En cuanto entré, la hermana de Ryan, mi cuñada, vio el cuenco en mi mano y me miró con frialdad. Lucy, mi hermano trabaja duro para ganar dinero, te tiene en casa solo para cocinar y limpiar. Ahora que estamos aquí ni siquiera tenemos comida, y ni siquiera podemos conseguir un vaso de agua. En mi vida anterior, me manipularon de la misma manera. Antes de descubrir la traición de Ryan, él me daba $3,000 al mes para los gastos de la casa. Esos $3,000 cubrían los gastos semanales de nuestros 2 hijos, así como las necesidades básicas como arroz, harina, aceite, sal, servicios públicos, gas y compromisos sociales como bodas y funerales. Aunque teníamos que administrar bien el presupuesto, era suficiente para salir adelante y no teníamos problemas económicos. Así que me dejé engañar, creyendo que Ryan era quien mantenía todo en casa. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo en nuestra casa, desde los electrodomésticos hasta los alimentos básicos como arroz y aceite, eran artículos con descuento que conseguía a toda prisa, sacrificando horas de sueño y trabajando sin descanso. Si no hubiera estado administrando los gastos de la casa, Ryan habría estado fumando paquetes de cigarrillos de 50 yuanes. ¿Cómo iban a ser suficientes 3,000 yuanes? Y ni un solo centavo se gastaba en mí. Sorbí los últimos fideos de mi tazón, luego dejé los palillos con un ruido sordo, me limpié la boca y dije, tía, ni siquiera me avisaste antes de venir, que se suponía que debía cocinar. Fruncí los labios e hice un gesto hacia el bote de basura. Y ni siquiera puedo ofrecerte algo de beber, Ryan destrozó toda la casa ayer, esta herida en mi cabeza es de una taza que lanzó. Tía, solo tengo 3,000 yuanes al mes para mantener toda esta casa. El año pasado cuando tuviste a tu segundo hijo, te di 1,200 yuanes para cumpleaños, cuando estuve hospitalizada, para cualquier ocasión, no podías haberme devuelto el favor. Si me los devuelves ahora, iré a comprarte comida enseguida. Mi cuñada se enfureció tanto con mis palabras que inmediatamente apartó la mirada con ira. Después de hacer de mala, la madre de Ryan intervino para hacer de buena, con una expresión preocupada y sincera. Vamos. ¿Qué pareja no discute? Ryan se equivocó al pegarte, pero tú tampoco debiste llamar a la policía. Los asuntos familiares nunca deben salir de casa. En mi vida anterior, ella no podía con la de afuera y pensaba que yo era una presa fácil, así que me manipulaba a menudo. Me lavaba el cerebro diciéndome que sus suegros estaban todos de mi lado, y que una vez que superara esto, esa mujer no tendría nada. Me burlé. No solo lo dije, sino que también mandé a alguien a comprobarlo. Un alboroto resonó en el pasillo cuando llegó la vecina con sus viejas amigas. Esa es. Ese bastardo me traicionó y me pegó, y a su esposa. No sé cómo su madre lo crió. La cara de mi suegra cambió al instante. Presenté el informe de lesiones de ayer, uno por uno. Las fotos de los moretones eran impactantes. No intentes convencerme más. Definitivamente me voy a divorciar. Si no, lo demandaré. Ryan era furioso al instante. Bien, divorciémonos, llevo mucho tiempo queriendo terminar esto contigo. Mi suegra no quería el divorcio, sabía que su hijo tenía casi 30 años y no tenía nada a su nombre, salvo la casa conyugal que había agotado los ahorros familiares. Nunca encontraría a otra mujer tan ingenua como yo, dispuesta a soportar las dificultades sin quejarse. Quiero vivir con la abuela. Yo también quiero irme con papá y la abuela.
Los dos hijos aparecieron en la puerta en algún momento, los tres intercambiaron miradas y, en ese instante, lo comprendieron. Lo sé, mi hijo también ha renacido. En mi vida anterior viví con mis dos hijos como si caminara sobre hielo fino, ni siquiera trabajando en 3 empleos día y noche era suficiente para mantenerlos. Mientras otros niños viajaban durante las vacaciones de invierno y verano, mis dos hijos solo podían trabajar a tiempo parcial durante sus vacaciones. Cuando llegó a la adolescencia con su cuerpo creciendo rápidamente, no podía comer suficiente carne en cada comida. Tenía hambre enseguida, se levantaba por la noche para comer unas galletas baratas y luego llenarse el estómago con agua. En el instituto el profesor reconoció su talento y lo orientó en sus estudios, sugiriendo que le buscáramos un tutor particular, pero la familia no tenía dinero. A pesar de tener potencial para entrar en una universidad de prestigio, acabó asistiendo a un colegio normal. Por si fuera poco, cuando tenía dolor de cabeza o fiebre, era aún más difícil de soportar. ¿Cómo no iban a odiarse los dos hijos? La suegra, que antes había dudado, sonrió ampliamente al ver a sus dos nietos. Mis dos nietos mayores. La abuela no os ha malcriado en vano. El divorcio es necesario. La suegra, que había sido objeto de burlas y críticas por parte de todos, aún dudaba. La marcha de sus dos nietos pareció borrar su vergüenza al instante, y tomó la decisión. Ryan me miró y sonrió triunfante como diciendo, mira, sin mí. No tienes nada, ni siquiera un hijo. Casi me reí. No tiene ni idea de lo que cuesta criar a un hijo. La casa no estaba a mi nombre y yo pagué las reformas. Cuando llegó el momento de repartir los bienes, la madre de Ryan tuvo la desfachatez de decir, la casa la compró nuestra familia James. Como mucho te daremos 30.000, lo tomas o lo dejas o puedes llevarte los muebles. Los muebles tenían casi 10 años y mi familia vivía lejos. Estaba segura de que no los aceptaría. No iba a darle el gusto. Llamé directamente a las vecinas para que vinieran y se llevaran lo que quisieran. Para las cosas que nadie quería, llamé al chatarrero. Ryan observaba cómo sacaban los muebles pieza por pieza, con la cara verde de rabia. Lucy, de verdad que tienes un corazón cruel. Le puse los ojos en blanco. ¿Acaso dejar mi dote por ti y por esa mujer no se consideraría cruel? Me mudé para que la otra mujer pudiera entrar. Después de que se emitió el certificado de divorcio, Ryan rápidamente fijó la fecha de la boda. El día que se casaron, mi hermana también vino. Temprano en la mañana, lanzaron petardos, tocaron gongs y tambores en la calle y en el vecindario. Todos los vecinos sabían que Ryan se iba a volver a casar, así que no fue una sorpresa. Repartió dulces a todos los que se encontraba, radiante como una rosa. Si no la conocieras, pensarías que era ella la que se casaba. Los transeúntes que desconocían la situación le pedían dulces para compartir la alegría, diciendo que alegría en casa. ¡Felicidades! Ella sonreía de oreja a oreja, agarrando un puñado y metiéndolo en sus manos. Sí, qué alegría, mi hermana se divorció. Después de decir esto, señaló con la mano, indicándoles que miraran hacia arriba. Colgó una pancarta en la puerta que decía, celebrando el divorcio de mi hermana del hombre sin corazón. El segundo matrimonio de mi exmarido, pero la recién llegada se negó a pasar desapercibida e insistió en entrar en una litera nupcial por la puerta principal de la comunidad, solo para toparse con la procesión que mi hermana había contratado. Al verla llegar, mi hermana se giró y agitó la mano, diciendo vamos, que empiece la música, den la bienvenida a la novia. Todos podían entender lo que sucedía con solo mirar. Con la ayuda de las tías bien informadas del mismo barrio, todos disfrutaban del drama. Llegó el momento de que la novia saliera de la litera y cruzara la fuente, pero Judy se negó a aparecer. Una voz débil y entrecortada por las lágrimas se escuchó desde dentro de la litera, vete. Como el protagonista, Ryan se sintió como si todas las miradas lo apuñalaran, señalándolo y ridiculizándolo, completamente humillado. Los dos hijos abrazaron la cintura de su abuela y fruncieron el ceño. Abuela, mamá se está pasando de la raya. ¿Cómo pudo hacer esto? Sentado en el coche de mi hermana al otro lado de la calle, lo observé todo y no pude evitar sentir. Se me hizo un nudo en la garganta. En ese momento, recordé la época previa a mi boda en mi vida anterior, cuando mi hermana entró en mi habitación, tomándome la mano con expresión preocupada.
Me dijo, Lucy, eras una niña tan bien portada de pequeña, ¿por qué eres tan terca ahora, insistiendo en casarte con alguien de otra ciudad? Si te acosan en el futuro, tu familia no podrá ayudarte. En aquel entonces no lo entendí, no pude comprender la tristeza en sus ojos. Solo ahora me doy cuenta de que el vínculo de sangre es el más difícil de romper. Aunque me fui, los favores que les hice a mis tías no fueron en vano. Prometieron vigilar si mis dos hijos sufrían acoso e informarme con frecuencia. Apenas me había ido, sin siquiera disfrutar de 2 días de paz en casa, cuando mi tía vino a quejarse de que casarse con Ryan no era nada fácil. Dijo, las mujeres están hechas para ser consentidas, no la trataban como a una empleada doméstica, Ryan tenía que cocinarle todos los días después del trabajo. Si salía tarde simplemente comían fuera. Mi tía me defendía, pero la verdad es que me alegró oírlo. La nueva esposa de Ryan se llama Judy. Dejó los estudios después del instituto y empezó a trabajar muy joven. Este año solo tiene 21 años y su círculo social es reducido, así que no conoce a muchos hombres interesantes. Cuando conoció a Ryan, que tiene casa propia, pensó que era un partidazo y estaba deseando casarse con él. Aunque Judy no es especialmente guapa, lo compensa con su juventud y su encanto. Ryan está dispuesto a mimarla y gastar dinero, pero nunca se para a pensar si su bolsillo lo aguantará. Puede cocinar durante una semana, pero es imposible que aguante un mes, sobre todo cuando yo estaba en casa antes y me encargaba de todo sin que él tuviera que preocuparse. ¿Cómo iba a poder soportar semejante carga ahora? Y efectivamente no tardó mucho. Antes de que mi tía me contara con una expresión de júbilo que Ryan había estado yendo al supermercado todos los días últimamente, él no entendía que para conseguir buena fruta y verdura había que madrugar y para comprar verduras baratas había que esperar el momento justo para encontrar una buena oferta. Pero parecía estar disfrutando, incluso actualizó sus redes sociales con una foto de él y su nueva esposa comprando en el supermercado. Con snacks, frutas de primera calidad y pequeñas porciones de verduras orgánicas envueltas en plástico en su carrito. Una escena de alegría y armonía, cálida y feliz. Sabía que no tardarían en empezar a discutir, pero nunca imaginé que su primera discusión llegaría tan pronto. Su primera discusión fue cuando mi hijo conectó una llamada y dejó el reloj inteligente en la sala para que yo la oyera, solo comprando comida. ¿Cuánto puede costar? Te doy 4.000 al mes, ¿no es suficiente? ¿No puedes reducir el consumo de snacks? ¿Tú tampoco te los comes? Ahora me echas la culpa a mí. Cuando te casaste conmigo, ¿no me prometiste tratarme bien toda una vida? Ahora hasta te quejas de que coma unos bocadillos. Si hubiera sabido que sería así, habría buscado a alguien de mi edad. Mientras hablaba, Judy rompió a llorar. Al ver sus lágrimas el corazón de Ryan se enterneció y bajó la voz para consolarla. Está bien, hemos comido fuera demasiado este mes. El mes que viene cocinaremos en casa. Tú compras la comida y yo cocino. Los dos volvieron a ponerse cariñosos y se reconciliaron. No pude evitar sonreír con desdén al oírlo por teléfono. Dos personas que nunca han sufrido las dificultades de la vida diaria carecen de respeto. La vida les dará una lección tarde o temprano. Los días de paz no duraron mucho antes de que la familia de Ryan volviera a causar problemas. El dinero que Ryan le dio a Judy era para cubrir todos los gastos de la casa, pero ella pensaba que preparar la comida para una semana sería suficiente para que los dos niños comieran y vivieran en la escuela. Pero no sabía que cuando los niños regresaban al internado los domingos, sus familias también les preparaban refrigerios, frutas y leche adicionales para comer entre comidas. Naturalmente los dos hijos no se lo mencionaron, ni molestaron a Ryan con el asunto. Simplemente bajaron la cabeza en silencio cuando otros niños de la escuela preguntaron con curiosidad por qué no habían traído refrigerios ni frutas. Cuando los niños llegaron a casa y comentaron que los dos hermanos de la familia James no tenían frutas ni leche y tenían que comer la comida de los demás, los padres comprendieron lo que sucedía. Así, mientras paseaban a sus nietos, se encontraron con Ryan y entre bromas y reproches, le dijeron, Ryan, dicen que con una madrastra viene un padrastro. Si no puedes con esto, ¿por qué no mandas a los dos niños con su madre? Ryan fue regañado de nuevo y se enfadó muchísimo, estaba harto de cocinar, así que regañó a Ryan. Judy le endosaron por completo las tareas domésticas, con la excusa de no tener suficiente dinero. Afirmó que trabajaría más horas extras,
dejando a Judy con todas las responsabilidades del hogar. La volvieron a manipular. Mira a tu grupo de amigas, las que todavía trabajan en fábricas, viven en residencias estudiantiles o alquilan pisos. ¿Cuál de ellas tiene una vida tan buena como la tuya? Mírate a ti, viviendo en una casa grande en la ciudad, sin necesidad de madrugar, solo cocinando un par de comidas. Esta familia siempre ha sido buena en el juego de abofetear a alguien y luego invitarla a una cita romántica. Solían ligar conmigo y ahora le están haciendo lo mismo a Judy. Para decirlo sin rodeos, son unos egoístas que solo se preocupan por sí mismos. El tiempo pasó volando y pronto llegó el año nuevo. En su vida anterior, la obsesión de Judy era que Ryan la llevara a casa y que su madre la reconociera, en lugar de no tener ningún estatus formal. Ahora que había logrado su deseo y se había convertido en una nuera legítima de la familia James, ella se consideraba parte de la familia James y era más receptiva a su manipulación. En Nochevieja Ryan me hizo una videollamada, contesté y aparecieron en la pantalla dos hijos reacios. Antes de que pudiera decir nada, mi suegra sonrió y dijo: «¡Ay, estos dos niños! Qué bien que le deseen un feliz año nuevo a su madre. ¿Por qué se resisten tanto? Los he malcriado, Lucy, no te lo tomes a pecho». Ryan intervino fingiendo seriedad: «Eso es, Ethan y Harry, deséenle un feliz año nuevo a su madre y les daré sobres rojos enormes». Al ver las expresiones de suficiencia de Ryan y su familia en mi teléfono, no pude evitar reír de alegría. Mi hijo actúa de maravilla, cuanto menos cercanos sean a mí, más se integrarán en la familia James y más fácil será poner la patas arriba. Mi hijo me deseó feliz año nuevo a regañadientes antes de apartar la mirada rápidamente, pero la familia James se sentía orgullosa y sonrió al despedirse de mí. Mientras escuchaba una voz de fondo que decía: «Aquí tienen dos chicos, 200 cada uno», también sonreí y me despedí de ellos. Dejé el teléfono y me encontré con la mirada de desdén de mi madre en la mesa. Ella frunció los labios y dijo: «Hijo desagradecido, todo ese amor se desperdició en ti». Sonreí y le ofrecí un trozo de carne, diciendo con dulzura: «Está bien, lo entenderán cuando crezcan». Rápidamente cambié de tema y le pregunté: «¿El tío Leo está montando una fábrica? ¿Quieres que vaya a ayudar?». Mi madre se sorprendió: «¿Cómo lo supiste?». «Claro que lo sé, en mi vida anterior». Mi madre también me preguntó si quería ganar algo de dinero extra. Para ser honesto, el sueldo no era bajo, calculado mensualmente, era incluso más alto que el de Ryan, pero Ryan no quería que fuera, pensaba que era mejor para mí. Me quedé en casa haciendo las tareas domésticas, así que lo dejé pasar. Poco sabía yo que más tarde el tío Leo amasó una fortuna con la fábrica, que creció cada vez más. Los empleados que habían trabajado horas extras y aguantado los malos momentos desde el principio recibieron acciones y ganaron decenas de miles en dividendos cada año. Las amas de casa, con sus propios ingresos, se sentían un poco más orgullosas. Día tras día escuchaba las constantes quejas de Ryan: «Si hubieras sido más diligente en ir a trabajar, ya tendrías acciones y las cosas no estarían tan mal en casa». Después de que me echara, tuve que sobrevivir con solo $1000 y lo lamenté aún más. Mi madre dudó: «El tío Leo me lo pidió, pero creo que es demasiado agotador. Apenas hay trabajadores y todos tienen que hacer el trabajo de dos». «Está bien, mamá, puedo con ello». «Quiero ganar dinero para mantenerte en tu vejez», interrumpí con una sonrisa. Comparado con los miserables días de mi vida anterior. La vida, estar lejos de Ryan, no tener que cuidar a los niños y ganar dinero por mi cuenta ahora es absolutamente increíble. A principios de año, regresé a la ciudad de Ryan y comencé a trabajar de nuevo. El tío Leo bromeaba diciendo que trabajaba como un fantasma hambriento devorando comida, sonreí sin decir palabra. No le faltaba razón. Si hubiera podido conseguir este trabajo y tener mis propios ingresos en mi vida anterior, no habría enfrentado las dificultades y luchas que siguieron. Ahora que he recuperado lo que perdí, y no fue fácil, naturalmente lo valoro aún más. El tiempo pasó volando, y los dos niños llegaron a tercer año de secundaria. Ese año, la madre de Ryan enfermó. En mi vida anterior, Ryan y yo también comenzamos a vivir separados en ese momento. Para entonces Ryan y Judy ya no me ocultaban sus interacciones, incluso llegaban a hacer llamadas y videollamadas desde casa. No solo tenía que ocuparme de la casa, pero también tuve que cuidar a mi suegra en el hospital,
lo que finalmente me llevó a un colapso total. Tras la confrontación con Ryan, él vendió la casa sin mi consentimiento y nos echó a mi hijo y a mí. Ahora le toca a Judy soportar todo esto. Ha pasado casi un año y la vida la ha desgastado, pasando de ser una joven despreocupada que solo necesitaba que la mantuvieran a una mujer resentida. El dinero apenas le alcanza con un presupuesto muy ajustado, tiene un hijastro irritante que no hace nada más que holgazanear cuando llega a casa. Nada de esto es la vida matrimonial que ella deseaba. Ahora que mi suegra está enferma, por mucho que no quiera, tiene que ir a cuidarla. Dos personas que ya se detestaban, obligadas a compartir habitación, naturalmente generaron aún más conflictos. En ese momento mi suegra empezó a recordar mis buenas cualidades y le pidió a Ryan que me pidiera que la cuidara unos días. Me quedé de piedra. La desfachatez de la familia, pero aún así asentí con una sonrisa. Al fin y al cabo, alguna vez fuimos familia, y es justo ayudar en los malos momentos. Tras un año sin vernos, había comido y bebido bien, y tenía menos preocupaciones, así que lucía sonrosada y con mucha más energía, muy diferente a como él me recordaba. Ahora que me mostraba tan razonable, me miró con una expresión completamente distinta. Lucy, de verdad que empiezo a arrepentirme, le dije sonriendo al despedirlo. Rápidamente tomé una toallita desinfectante y me froté las manos una y otra vez donde me había tocado. Ese tipo trae mala suerte a sus esposas, quien se case con él está condenada a tenerla. Es simplemente mala suerte. Cuando llevé el termo a la habitación del hospital de mi suegra, se alegró aún más que si viera a su propia hija. «Ay, Lucy, ven aquí y siéntate rápido», exclamó mientras preparaba el estofado y las comidas nutritivas una a una. Los demás pacientes de la habitación observaban con atención. Me llené de envidia. «¿Es tu hija?» «Es cierto que una hija siempre está más cerca. Creo que es mucho mejor que la nuera que te visitó el otro día». Sonreí sin decir palabra, mientras los ojos de la madre de Ryan reflejaban un atisbo de vergüenza. Seguí la conversación para aliviar la tensión. «Es justo que te llame mamá». Durante toda la tarde en la habitación del hospital, se la pasó quejándose conmigo, sobre todo de cómo Judy no cumplía sus expectativas en muchos sentidos y de lo mal que estaban las cosas en casa, que no se comparaban en absoluto conmigo. Todavía es joven. En un par de años podrá con todo. La gente es mezquina. Solo cuando pierdes algo y haces una comparación recuerdas lo bien que estaban las cosas antes, pero en el fondo son absolutamente egoístas y oportunistas. La familia James es igual, cuando Judy y Ryan andaban por ahí, a él le gustaba por ser joven y vivaz, a la madre de Ryan le caía bien su hijo, así que aunque no tuviera otra opción, solo pudo aceptarlo tácitamente. Ahora que la han acogido en la familia y no les ha aportado nada, al haber perdido su valor, han llegado a detestarla. Al irse, la madre de Ryan me tomó la mano, llena de arrepentimiento. De verdad que no debería haber aceptado que se separaran. Judy tuvo un par de días tranquilos, y entonces mi hijo le dijo que yo la estaba cuidando en el hospital. Judy explotó al instante. Mi hijo me mandó un mensaje diciéndome que me fuera rápido. Salí de la habitación y me escondí a lo lejos para observar. Vi a Judy entrar furiosa en la sala, seguida de un fuerte golpe, que debió ser el sonido de cuando tiró el recipiente isotérmico que había dejado sobre la mesa. «He estado cuidando de toda tu familia, James, ¿y ahora te arrepientes? ¿Crees que Lucy es mejor? Déjame en paz». «Te digo, de ninguna manera». La habitación se llenó una vez más con el estruendo de los golpes y los estruendos, ofreciendo a los presentes un espectáculo dramático del que disfrutar. Ese día, recibí un mensaje de Ryan preguntándome si estaría dispuesta a volver a casarme con él, aunque solo fuera por el bien del niño. «Sí, nos volveremos a casar, pero no ahora». La madre de Ryan, humillada en el hospital, no pudo quedarse y tuvo que ser trasladada a otro hospital, lo que supuso un gasto adicional. Judy ya no podía hacerse cargo y para evitar sospechas, yo tampoco iré. En ese momento solo sus dos nietos mayores habían regresado del colegio y se turnaban para quedarse con ella un rato. Comentaron casualmente que el colegio requería clases particulares. ¿Cómo iba a negarse? Pero el dinero de la familia de James ahora lo controlaba Judy, y ella no quería acatar los deseos de la madre de Ryan, así que se negó rotundamente. A los ojos de Ryan, ella no mostraba ningún respeto por sus padres y la maltrataba.
Tras extinguir por completo sus sentimientos por Judy, para forzarla a divorciarse, dejó de darle dinero para sus gastos y continuó abusando de ella verbal y físicamente. Calculé el tiempo y pensé que ya era hora de ir a buscarla. En la cafetería, Judy estaba sentada frente a mí, con un aspecto completamente distinto al de la última vez que la vi, hacía un año. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja que le caía por la espalda, pero dos mechones sueltos le caían sobre las sienes, lo que sugería que se había ido deprisa y se lo había recogido rápidamente. Lo más importante era que tenía ojeras y la mirada apagada y sin vida, lo que la hacía parecer mucho menos una chica de 20 años, más bien como si hubiera envejecido 10. Al ver la hostilidad en sus ojos, sonreí y dije, en realidad, estamos en la misma situación, ambas víctimas de Ryan. Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Lo que dice y lo que hace son cosas totalmente distintas. No creas que estoy aquí para enfrentarte, mira el desastre en el que está la familia de James. ¿De verdad crees que aún siento algo por ellos? No tengo opción. Mis dos hijos están con la familia de James, y así es como ha resultado mi vida. Solo tienes 22 años. Si pudieras volver atrás ahora, tu vida aún sería tuya. Pensabas que te casaste por amor, pero mira lo que pasó. Si te quedas embarazada, tu vida se complicará aún más, te divorcies o no. Cuando la herencia de la familia de James se divida en 3 partes, ¿cuánto crees que recibirá tu hijo? No vale la pena tirar tu vida por la borda. En su vida anterior, fue justo en este momento cuando se quedó embarazada. Si da a luz, competirá conmigo por la herencia. Judy lo calculó todo. Ella inició el divorcio. Llegó al matrimonio sin nada, así que naturalmente se irá sin nada. Tomé al niño y le pedí a Ryan 30.000 por daños morales. Asentí. Ese es el precio para las mujeres abandonadas por Ryan. Al ver a Judy pálida y frágil, una pizca de compasión me invadió. Desperdiciar mi juventud con esta familia y dañar mi salud en el proceso no valía la pena. Tras su divorcio, Ryan propuso inmediatamente volver a casarse, pero me negué, aceptando solo regresar con la familia, pero no volver a casarme. Para demostrar su sinceridad, Ryan también aceptó temporalmente. Día tras día, él compra la comida, cocina y se encarga de las tareas domésticas. Yo me concentro en trabajar diligentemente y cuidar bien de mis 2 hijos. En esta vida, tengo los recursos para pagar las clases particulares a las que mis hijos no pudieron asistir antes. Incluso si se niegan, insisto en que vayan. Lo que faltó en la vida pasada, lo compensaré con creces en esta. Nunca le pido a Ryan ni un centavo cuando gasto dinero en mis hijos, ya sea para la comida o para los gastos diarios. Nunca le pido nada y a veces, incluso gasto mi propio dinero para llenar el refrigerador con cosas ricas. Ahora él está ansioso por ayudarme. Aunque quiere darme el dinero para que lo administre, me sigo negando. Ahora, volver a casarse y administrar el dinero son como un trozo de carne colgando frente a él, solo se lanza a por él cuando quiere comer. Una vez que lo consigue, empieza a flojear. La naturaleza humana es mezquina, y Ryan es increíblemente tacaño desde su última enfermedad. La salud de la madre de Ryan ha ido empeorando cada vez más, pasa la mitad de cada mes postrada en cama. No le queda mucho tiempo de vida. La cuido a su lado incluso con más diligencia que Ryan, y cada día espera que Ryan y yo nos volvamos a casar pronto. Mamá, tu salud es lo más importante, vamos al hospital a hacernos un chequeo. El examen reveló que tenía cáncer de pulmón en fase intermedia a avanzada. La quimioterapia podría costar cientos de miles y tal vez ni siquiera la cure, mientras que el tratamiento conservador solo le daría hasta final de año. Fui a preguntar por un seguro comercial, pero me dijeron explícitamente que no aceptan a personas enfermas. Corrí de un lado a otro por la enfermedad de la anciana y todos lo vieron. Una vecina me vio y me preguntó confundida, ¿esa familia te trata así? ¿Por qué sigues volviendo a meterte en la hoguera? ¿Por qué no puedes pensar con claridad? Sonreí sin responder. ¿Cómo iban a saber que la tonta que tenían delante, que se desvivía por sus suegros que la habían lastimado, estaba planeando una venganza? Incluso Ryan se conmovió en la mesa, su rostro reflejaba remordimiento. Lucy, fui muy tonto antes. No me di cuenta de que eras la única que se preocupaba de verdad por mí.
De ahora en adelante vivamos juntos como una familia de 4, ¿de acuerdo?, dijo con la voz quebrada. Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Observé esa lágrima de cocodrilo e intercambié una mirada con mis 2 hijos, sin sentir la menor emoción. Todos sabíamos que no estaba realmente arrepentido. Tenía miedo de que lo abandonáramos, miedo de que yo, que puedo ganar dinero, pudiera vivir bien sola. Pero mi hijo y yo hemos renacido, somos demonios que hemos salido del infierno. ¿Cómo íbamos a ablandar nuestros corazones por sus palabras? Los buenos son maltratados, los mansos son humillados. La madre de Ryan falleció como era de esperar. Ryan y yo también obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y nos volvimos a casar. Esa noche me abrazó y lloró desconsoladamente confesando sus errores, pero no quería escuchar nada. Soporté sus lágrimas hipócritas y le di unas palmaditas en la espalda. Ryan, me asusté mucho cuando mamá falleció, fue tan repentino. Después de tanto, por fin tenemos un hogar estable. Si de repente contraemos una enfermedad incurable, es otra cosa, pero lo que más temo es no tener dinero para el tratamiento. ¿Deberíamos contratar un seguro? Le pareció lógico y aceptó de inmediato. Ese fin de semana fuimos a la compañía de seguros y contratamos una póliza de alto valor, viendo a Ryan firmar finalmente su nombre en el contrato. Mi corazón, que había estado en vilo, por fin se tranquilizó. Desde entonces esperé en silencio la llegada de ese día. Según me contó mi hijo, conforme se acercaba el inicio de clases en la universidad, para ahorrar en gastos de viaje, decidieron ir en autobús a matricularse. Sin embargo, el autobús sufrió un accidente múltiple, se precipitó por un barranco y no hubo sobrevivientes. En esta vida, gracias a los costosos tutores privados que contrataba cada mes, el rendimiento académico de mi hijo mejoró enormemente. Ambos ingresamos a universidades prestigiosas, compensando así los arrepentimientos de nuestra vida anterior. Tomé a mi hijo y me adelanté engañándolo para que subiera al auto con la excusa de un viaje familiar. Oye, Ryan, te compré el boleto. Date prisa y ven, le dije. Era el único deseo de nuestro hijo después de entrar a la universidad, ¿y te atreves a poner excusas? No, este es el camino más rápido, duerme en el tren esta noche y llegarás mañana. Si no te veo mañana, te juro que no lo dejaré pasar. Al día siguiente los 3 nos reunimos frente al televisor y por fin vimos la noticia que tanto habíamos esperado. La madre y sus 2 hijos lloraban de alegría, abrazados, secándose las lágrimas. Miraron por la ventana justo cuando el cielo se despejó, extendiéndose sin nubes hasta donde alcanzaba la vista. Tras la muerte de Ryan, fui a la compañía de seguros a cobrar la sustanciosa indemnización. Todo estaba en orden, sin nada que investigar. No fue hasta que se publicó la lista de víctimas que mi cuñada se enteró por los medios. Inmediatamente vino a nuestra puerta, exigiendo que mi hijo y yo nos fuéramos, gritando que esa era la casa de su hermano. Su voz era tan fuerte que los vecinos del otro lado del pasillo y de los pisos de arriba y abajo salieron a ver qué ocurría. Al oírla, una joven puso los ojos en blanco y dijo: «Señorita, ¿acaso conoce la ley? Son los herederos legítimos. Si intentas echarlos te pueden demandar por ocupar ilegalmente la propiedad de otra persona, ¿sabes? Ay, me acuerdo de ella, hace unos años, cuando James se divorció y trajo a la otra mujer a casa, ella también estaba allí, tsk. Siempre pensé que esta familia no era buena, qué vergüenza intentar echar a alguien cuando está cuidando a los 2 hijos de la familia de James, de verdad que no tienen vergüenza». Me quedé en la puerta, sonriéndole sin decir una palabra, con tanta gente opinando. Cada comentario era suficiente para hacerla perder la cara y bajar la cabeza avergonzada. Al final, simplemente se dejó caer al suelo, llorando a todo pulmón y empezó a comportarse como una loca. ¿Por qué mi vida es tan amarga? Mi madre trabajó tan duro para criar a mi hermano y ahora que se ha ido, no dejó nada, todo se lo ha llevado esta mujer malvada. Mamá, llévame contigo. No fue hasta que llegó la policía que esta farsa terminó. Para evitar que volviera a molestarme, vendí la casa rápidamente a un precio bajo, tomé el dinero y me fui para siempre. 4 años después, mi hijo se graduó de una universidad prestigiosa y consiguió un trabajo en una gran empresa. Además, obtuve altos dividendos anuales gracias a mi inversión inicial en la fábrica del tío Leo. Todos tenemos un futuro brillante por delante. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios.
A continuación, otra historia similar. Sigamos viendo, como protagonista femenina de una novela de abuso, inesperadamente me enfrenté a un sistema supermasculino. Cuando el sistema entró en acción, mis habilidades de combate y mi capacidad de contraatacar pasivamente alcanzaron su máximo potencial. La amiga de la infancia del protagonista, una chica llamada Té Verde, me acusó falsamente de empujarla por las escaleras. Me arremangué, la arrastré de vuelta arriba y luego, con gracia, extendí el pie, haciendo que el té verde volara por los aires en una hermosa parábola. Atreverse a difamar a tu padre, una patada de izquierda y otra de derecha, recibe mis patadas voladoras, te portarás bien cuando te derribe. El protagonista usó métodos sucios para arruinar mi reputación, así que traje la grabación y le di la vuelta a la tortilla, haciendo que el protagonista disfrutara de una comida en prisión. Lo siento, pero defender mis derechos empieza conmigo, mi padre parcial, mi madre severa, mi hogar roto, todos los que intentan hacerme daño, no dejaré que ninguno se salga con la suya. Dylan, no te enfades. La señorita Heidi probablemente no quiso empujarme por las escaleras, tal vez solo malinterpretó nuestra relación. Realmente no hay nada entre Dylan y yo. Señorita Heidi, por favor, no le dé tantas vueltas. Esta vez no la culpo, es mi culpa por aparecer frente a usted e interponerme en su camino. Me disculpo yo. No volveré a aparecer frente a Dylan. La mujer que llora con lágrimas de pera frente a mí es Mary, la novia de Dylan. Mi amor de la infancia, en este momento escondida en los brazos de Dylan, sus ojos almendrados, rojos y vidriosos, aferrados con fuerza al dobladillo de la ropa de Dylan, temblando levemente. Tan pura e inocente como un conejito acosado. Heidi, ¿quién te dio el valor de acosarlo? Eres repugnante, una arpía. Discúlpate con él. La mirada penetrante de Dylan se clava en mí. Le da unas palmaditas suaves en la espalda a Mary para consolarla, mientras sus ojos reflejan una inconfundible mezcla de disgusto y frialdad al mirarme. El dolor de haber sido agraviada me envuelve de nuevo. Quiero explicar, quiero gritar, pero no puedo porque solo soy una heroína trágica en una historia desgarradora, y las heroínas trágicas no tienen voz. Solo puedo mostrar una expresión de terquedad en mi rostro inocente. Me duele el corazón insoportablemente porque el protagonista no me cree, así que me negaré obstinadamente a disculparme. Y darme la vuelta sin decir palabra. Tras soportar la venganza del protagonista y sufrir todas las afrentas, sucumbiré a la depresión y me quitaré la vida. Finalmente esperaré en silencio a que el protagonista descubra la verdad y se llene de arrepentimiento. Yo solo perdí mi vida, pero él perdió a su amada. Probablemente así de absurda y ridícula es la trama. Justo cuando estaba a punto de temblar con mi cuerpo demacrado, miré a Dylan con absoluta decepción y le dije, así que así es como me ves en tu corazón. Bien, lo hice. ¿Estás satisfecho ahora? Te odio, te odio. Justo cuando Dylan estaba a punto de abofetearme, me cubrí el rostro y me fui con el corazón roto. De repente una voz resonó en mi mente, Dean, felicitaciones, anfitrión, por vincular el sistema Super Alpha. El sistema Super Alpha realizará ahora una optimización completa para usted. Dean, se ha detectado que la fuerza física del anfitrión es demasiado baja. El sistema mejorará automáticamente su condición física. Dean, se ha detectado que el valor moral del anfitrión es demasiado alto, el sistema debilitará automáticamente el marco moral del anfitrión. Se detectó que el valor de empatía del anfitrión es demasiado alto, reduciendo automáticamente su empatía. Optimización completada. Se detectó que la situación actual cumple con las regulaciones de uso del sistema hipermasculino, el cual se activará oficialmente. Mi tembloroso dedo extendido se transformó repentinamente en una bofetada impactante. ¡Pum! Aterrizó en el apuesto rostro de Dylan, que reflejaba 3 partes de frialdad y 7 de indiferencia, dejando 5 profundas marcas. La expresión de Dylan se quebró. Vete al infierno. ¿Cómo te atreves a calumniarme? ¿Quién te crees que eres para calumniarme? Con semejante bofetada, ¿acaso eres un elefante que podría empujar? ¿No puedes revisar tú mismo las grabaciones de vigilancia? ¿Y me llamas arpía? Bueno, si soy una arpía, te mataré a golpes. ¿Cómo te atreves a calumniarme? Idiota sin cerebro. Te mataré a golpes. Te mataré a golpes.
La muerte, la tristeza y la contención en mi rostro habían sido reemplazadas hacía tiempo por desdén e ira, y todos los agravios que no sabía cómo expresar se convirtieron en una andanada continua de ataques verbales. Por favor, me calumnió, ¿acaso no es justo que le pegue? Considerando todos los incidentes anteriores, en realidad me he contenido bastante. Pum, pum, pum. Con una mano agarrando el cabello de Dylan y la otra abofeteándolo repetidamente, maldije con tal fervor y satisfacción que la saliva volaba por todas partes. Heidi, para. ¿Cómo te atreves? Dylan, hermano. Dylan estaba tan enfurecido por mi paliza que su hermoso rostro estaba completamente hinchado. Como resultado, finalmente soltó a Mary, se cubrió la cabeza con ambas manos y retrocedió apresuradamente mientras rugía de ira, con un aspecto ridículo y patético. Mary, tomada por sorpresa, fue arrojada al suelo por Dylan, y el intenso dolor la hizo. Gritaba de agonía, ¿y tú, hermanita, te gusta rodar por las escaleras, verdad? Venga, rueda, yo misma te voy a dar una vuelta. Al oír los gritos de dolor de Mary, cambié rápidamente mi enfoque. La agarré del pelo y la arrastré escaleras arriba con rapidez. Me movía con tanta velocidad y fuerza que parecía volar. Suéltame, Dylan, Dylan, sálvame. El dolor en su cuero cabelludo hacía que Mary se retorciera violentamente. Ahora sí que pedía ayuda. Nunca esperó que, a diferencia de antes, no me limitara a fingir resistencia y marcharme desesperada, sino que incluso me atreviera a ponerle la mano encima delante de Dylan. Pero por desgracia, Dylan seguía perdido en la trágica realidad de que su pequeña canario lo había atacado violentamente y ni siquiera había podido defenderse. No tenía ninguna intención de prestarle atención a Mary. Bájate. Al llegar al último piso, le di una patada a Mary con gracia. Al instante Mary salió volando como una cometa. Con su cuerda cortada, trazando una hermosa parábola en el aire, María, fuera, solo después de confirmar que María estaba realmente inconsciente, ¿acaso me acerqué tranquilamente a Dylan? Loca. ¿Qué vas a hacer? Si te atreves a actuar imprudentemente otra vez, te las verás conmigo. Volviendo a la realidad, Dylan me vio acercarme, corrió y por instinto, se cubrió la cara hinchada y porcina, retrocediendo 3 pasos por cada uno que daba. Lo observé intentando mantener la calma mientras su cuerpo temblaba sin control. De repente todo me pareció ridículo. Este hombre, que una vez me pareció tan imponente, que me había obligado incontables veces a decirle que lo amaba, solo para herirme, hacerme dudar y calumniarme una y otra vez, no era más que un patético e inútil pedazo de basura. ¿Qué le vi? ¿Cómo pude pensar que este imbécil era alguien a quien valía la pena confiarle mi vida? Mis emociones comenzaron a fluctuar violentamente y le di otra fuerte bofetada a Dylan. Entre sus gritos me di la vuelta con elegancia y me alejé con aire de indiferencia. Heidi, no te saldrás con la tuya. Si te vas ahora, ni se te ocurra volver en lo que te quede de vida. Me aseguraré de que regreses arrastrándote de rodillas, suplicándome. No te preocupes, la única relación que tendremos de ahora en adelante será que te golpearé cada vez que te vea. Ignorando los furiosos rugidos de Dylan a mis espaldas, comencé a intentar comunicarme con el supuesto sistema en mi mente. ¿Qué eres exactamente? Todo lo que sucedió hoy fue demasiado surrealista. De hecho, golpeé a Dylan y a Mary, y no solo no tengo miedo de la venganza que mencionaron, sino que incluso siento una secreta excitación. Esto es tan extraño. Me llamo Heidi y soy la típica heroína trágica de una historia desgarradora. Mi madre murió por complicaciones durante el parto y mi padre se casó rápidamente con una madrastra. La madrastra trajo consigo a un hijo de mi edad, hijo ilegítimo de mi padre. Mi querido padre y mi madrastra lo llamaban cariñosamente su precioso hijo, le compraban mucha comida deliciosa y se desvivían por él. Mientras él fuera feliz, lo único que me quedaba era la constante negligencia de mi padre y el sutil abuso de mi madrastra. Solía creer firmemente que los lazos familiares estaban por encima de todo. Si mi padre no me daba dinero para la matrícula, no importaba, podía trabajar en 2 empleos al día para ganármelo yo misma. Si mi madrastra me regañaba o me pegaba a menudo cuando era pequeña, no importaba, tal vez solo temía que afectara a mi hermano menor, no que me odiara. Podía irme de esa casa, pero estaba bien mientras mi familia fuera feliz y estuviera a salvo. Quizás entonces me demostrarían un poco de cariño.
Eso era lo que pensaba entonces. En ese momento apareció Dylan. Como en todos los dramas románticos con CEOs dominantes, la chica inocente obligada a trabajar en un club nocturno para pagar su costosa matrícula llamó la atención del CEO a primera vista cuando él fue a hablar de negocios. Casualmente el CEO, drogado por un amigo, entró tambaleándose en la sala de descanso de la protagonista, donde la forzó. Claramente yo que inexplicablemente perdí mi inocencia, soy la mayor víctima, pero al día siguiente Dylan, recién despertado, me arrojó un fajo de billetes a la cara junto con insultos crueles. Más te vale olvidar todo lo de anoche. Si descubro que te insinuaste a mí a propósito, te haré la vida imposible. El dolor de haber sido forzada y la indignación de haber sido incomprendida me sumieron en una inmensa confusión. En ese momento no supe cómo explicarme, solo pude gritar entre lágrimas: bastardo. El dinero no compra mi dignidad, antes de darme la vuelta y huir. La historia que sigue es bastante cliché. Dylan revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y se dio cuenta de que me había malinterpretado, pero mi carácter fuerte y delicado le impidió olvidarme por completo. Así, empezó a perseguirme con la excusa de conocerme, aunque en realidad era más bien coacción. Dios mío, debo estar loca, pensé al recordar cómo había rechazado el dinero que Dylan me había ofrecido. Me habían echado en cara lo que me habían dicho antes y me atormentaba el remordimiento. ¿De dónde había sacado tanta moral? Ya me había acostado con él, y no denunciarlo por violación ya era un acto de bondad. Y ni siquiera acepté el dinero. ¿En qué estaba pensando? Antes de que pudiera terminar de lamentarme, la voz del sistema resonó: soy el sistema de supermasculinidad 3321. Mi misión es inyectar genes de supermasculinidad en individuos con un sentido excesivo de la moralidad. Cuando el huésped se encuentra en una situación de aislamiento o malentendido, el sistema se activará automáticamente para ayudarle a escapar del aprieto, respondió la fría voz mecánica. Entonces, ¿por qué me eligieron a mí? Me sentí un poco halagada, al menos por ahora. 3321 realmente tiene la capacidad de ayudarme a evitar el daño. Si hubiera tenido este sistema antes, quizás gran parte del sufrimiento anterior no habría ocurrido. Desafortunadamente 3321 no respondió a mi pregunta. Bueno, ya que está aquí le sacaré el máximo provecho. Creo que esto podría ser. Se me presentó una oportunidad que el destino me brindó, y debo aprovecharla como es debido. Heidi, ¿por qué vuelves a casa a estas horas? ¿No vino el señor Heu contigo? Resonó la voz aduladora de mi padre. En realidad, siempre me había resistido a las insistencias de Dylan, pero después de que investigara mis antecedentes familiares, amenazó con despedir a mi padre y obligarme a convertirme en su mascota. Por respeto a los supuestos lazos familiares, no tuve más remedio que asentir obedientemente. Sin decir palabra, abrí mi pequeño trastero y comencé a empacar mis pertenencias. No eran muchas, principalmente recuerdos de mi madre y algunos útiles escolares. La habitación es muy pequeña, llena de cosas que esta familia ha desechado. Al fin y al cabo es solo un trastero, permitirme vivir aquí ya es un gran acto de misericordia por su parte, porque no merezco una habitación propia, dijo mi madrastra. ¿De verdad son mi familia? ¿Por qué estás empacando tus cosas? ¿Es porque el joven maestro Heu quiere que te mudes a su casa? Genial, genial. Mi hija está triunfando, ja, 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 ja. Ya que viven juntos, es hora de que ambas familias coman juntas y discutan el precio de la novia, ¿no crees, Heidi? La voz de Bob rebosaba de una emoción incontrolable, y la mirada calculadora era casi desbordante. No se percató de los moretones recientes de mi caída ni de mi silencio. Al fin y al cabo, para él, yo siempre había sido una simple herramienta para obtener ganancias. Oh, mi Heidi es muy prometedora. Andy siempre ha tenido grandes esperanzas puestas en ti. Entonces, ¿no debería el joven maestro Heu también encargarse del trabajo de tu hermano? Somos familia, no hay necesidad de hablar como extraños. Mi madrastra, Rita, también se acercó a mí sonriéndome como una madre amorosa, genuinamente feliz por la felicidad de su hija, olvidando por completo el maltrato que sufrí de pequeña. Sí, hermana, ya que tu marido es tan rico, ¿por qué no le pides que me dé algo? No serías tan tacaña, ¿verdad? Este es Leo, el buen hermano, que aplaudía y vitoreaba cuando me acosaban, e incluso quería tomarme fotos íntimas a escondidas para venderlas.
Tenía muy poco equipaje, así que terminé de empacar rápidamente sosteniendo mi maleta. Observé con frialdad a esas bestias parlanchinas y, sorprendentemente, ya no sentía tristeza. Cuando Dylan me persiguió hasta mi casa, temían que les hubiera causado problemas, llamándome una carga inútil y una zorra, diciendo que no era asunto suyo. Simplemente se quedaron mirando cómo Dylan hacía que sus guardaespaldas me ataran. Pero después de que los paparazzi captaron a Dylan llevándome a lugares exclusivos, comenzaron a llamarme varias veces al día para saber cómo estaba. Al ver mi silencio, finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Tú no fuiste abandonada por ese joven rico, ¿verdad? ¿Cuánto te dio como compensación por la ruptura? No estarás pensando en quedártelo todo, ¿cierto? Leo fue el primero en hablar, extendiendo la mano con confianza y exigiendo la supuesta compensación. Su mirada me hizo sentir como un objeto sin valor, llena de absoluto asco. Así es, yo terminé con Dylan, y fui yo quien lo dejé, respondí con una sonrisa, mi voz temblando ligeramente como si estuviera a punto de llorar. Todavía quiero ver si se preocuparían por mí, aunque solo preguntaran qué me había pasado o si aún tenía a dónde ir, eso sería suficiente. Pero lo único que encontré fue su repentino cambio de expresión. Carga inútil. ¿Cómo te atreves? Ve a disculparte con Dylan ahora mismo, aunque tengas que arrodillarte. Debes rogarle que vuelva, o te mataré a golpes. Bob fue el primero en estallar. De repente levantó la mano, listo para abofetearme. Sus ojos estaban llenos de rabia, furioso porque ya no les aportaba ningún beneficio. Detecté que la situación actual cumple con las normas de uso del sistema Super Alpha, el cual se activó. La leve culpa y tristeza que acababan de aflorar en mi corazón fueron inmediatamente reemplazadas por furia. Agarré con fuerza la muñeca de mi padre y le di una bofetada. Bob, maldito cabrón, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo te atreves a pegarle a tu propio padre?, gritó mi madrastra. La ignoré y di otro paso adelante, pisoteando con fuerza el estómago de Bob. Bob gritó de agonía, agarrándose el estómago. Me giré y agarré a Rita del pelo de nuevo, abofeteándola con fuerza y rapidez. Rita gritó con fuerza por la paliza, pero para su consternación, se dio cuenta de que la sujetaba como una abrazadera de hierro, de la que era imposible liberarse. Inútil pedazo de basura. ¿Cómo te atreves a actuar como si tuvieras derecho a algo de mí? Nunca me has dado de comer, nunca me has vestido, y aún así tienes la desfachatez de exprimirme hasta la última gota. Infidelidad, violencia doméstica e incluso, ¿vender a tu propia hija? ¿De dónde sacas la osadía de gritarme a mí, tu propio padre? ¿Cuántas veces me has maltratado desde que era niña, sabiendo que eras la otra y comportándote como tal? ¡Qué irrespetuosa en tu vejez! Solo porque te vi teniendo una aventura con el tío Chin, el vecino, cuando era pequeña, me has estado maltratando desde entonces. Es un milagro que una parásita social como tú siga viva. Eres una zorra promiscua y moralmente corrupta, y aún te atreves a llamarte mi madre. Si te ofrecieran a un tipejo como Dylan, ¿lo querrías? Es tan neurótico y tú tan desesperada. ¿No serían la pareja perfecta? Tu hijo podría heredar directamente su empresa y convertirse en el jefe. ¡Qué maravilla! No me detuve, usé mis manos y pies para arremeter contra esta pareja adúltera, mientras les gritaba todo el abuso y el resentimiento que había sufrido. Años, el miedo a que me sacaran de casa a los 5 años y casi me abandonaran, las humillaciones de tener que comer sobras y hacer las tareas domésticas, todo con la excusa de forjar mi carácter. La injusticia de que me pegaran y me insultaran cada vez que se disgustaban lo más mínimo, la osadía de amenazarme con que les entregara todo mi dinero ganado con tanto esfuerzo, obligándome a dejar que me exprimieran hasta la última gota, e incluso la vileza de amenazar con armar un escándalo en mi escuela para que la dejara si no les daba dinero, solo para venderme a algún hombre de mediana edad como su amante, porque alguna vez sentí lástima por estos supuestos miembros de mi familia, porque alguna vez me comprometí para complacer a Dylan. Ahora todo es una broma, así que por eso ese tipo de la barbilla sigue enviando cosas a nuestra casa. Rita, zorra, ¿cómo te atreves a engañarme? Te mataré, a cariño, déjame explicarte, no hice nada, todo es cosa de esa mocosa. Inventándoselo todo. Bob captó rápidamente la esencia de mis palabras. La rabia de la infidelidad finalmente le devolvió la fuerza.
Agarró a Rita por el cuello y luego se giró para examinar cuidadosamente a Leo, recordando algunos detalles del pasado. Así comprendió con tristeza que Leo podría no ser realmente su hijo biológico, que podría haber estado criando al hijo de otro hombre durante más de una década. Si una de las razones por las que Rita me maltrataba era que una vez llegué a casa antes de tiempo y descubrí su aventura con otro. Aunque nunca dije nada para no herir a mi padre, Rita nunca cesó en sus abusos. Al ver a Bob darse la vuelta furioso, subirse encima de Rita y tomar el relevo de mi tarea de abofetearla, no pude evitar sentir una abrumadora satisfacción. Noté que Leo, que estaba cerca, finalmente había reaccionado a la repentina reacción. Estaba tan enfurecido que se preparó para abalanzarse sobre mí. Rápidamente abrí la puerta principal y comencé a gritar: «¡No hay nadie! Justicia, ayuda!». Mi padre descubrió que mi madrastra me engaña y está intentando matarla a golpes. Incluso quiere vender a su hija por dinero. Por favor, que alguien me ayude. Mi voz era lastimera y temblorosa, como si estuviera bajo una presión inmensa. Pronto todos los vecinos abrieron sus puertas y se reunieron a mi alrededor. A través de la puerta abierta de mi casa, vieron la escena, Bob golpeando a Rita dentro y a Leo intentando atacarme. Todo esto acompañado de mis palabras. Rápidamente en sus mentes se formó la historia de un padre maltratador, una amante infiel y una hija maltratada del matrimonio anterior. ¿Por qué? Mi padre quiere venderme por dinero y, desde que era pequeña, me han maltratado. Tengo las manos llenas de cicatrices y mi hermano incluso me grabó en secreto mientras me duchaba e intentó vender el vídeo a sus compañeros de clase. Por favor, sálvenme, se los ruego, gente bondadosa, sálvenme. Quieren matarme para silenciarme. Rápido, sálvenme. Temblaba mientras me acercaba. Mi manga, dejando al descubierto las cicatrices de abusos pasados, era claramente visible. Mis gritos eran desgarradores y dolorosos, como los de un polluelo indefenso que había perdido a su familia. «Perra. ¿Qué tonterías estás diciendo?», exclamaron. Las 3 personas en la habitación volvieron en sí y se abalanzaron sobre mí, pero los vecinos las detuvieron rápidamente. «Son ustedes verdaderamente despreciables». Pensé que solo eran negligentes, pero jamás imaginé que realmente abusaran de Heidi. «Llamen a la policía». «Debemos llamar a la policía». Sí, con razón siempre veía a Heidi llorando sola en el pasillo. Resulta que ustedes fueron quienes la echaron. Viejo sinvergüenza. No solo engañaste a tu hija, sino que también abusaste de ella. Y ahora quién sabe si ese hijo tuyo es siquiera tuyo. Mientras escuchaba a los vecinos reprender a esta familia por todos lados, protegiéndome tras ellos, sentí una abrumadora satisfacción. Antes temía dañar la reputación de mi familia, así que nunca le conté a nadie sobre mi situación. Por ahora, mi sufrimiento debería ser el precio de su reputación. Ahora quiero que me paguen todo lo que me deben. Los 3 finalmente se asustaron cuando me vieron protegida por muchos vecinos y cuando alguien llamó a la policía. «Fuera, todos fuera. Y tú, zorra, si te vas, no vuelvas jamás. ¿Qué te importa si golpeo a mi propia hija?» «Fuera, todos fuera», rugió Bob mientras se abalanzaba y cerraba la puerta de golpe con un estruendo. Desde dentro de la habitación, aún se oían sus airadas preguntas a Rita y Leo sobre sus intentos de... Pensé, esta noche va a ser bastante movida. No la querría de otra manera, respondí en silencio a las palabras de Bob. Después de agradecer a los vecinos por su ayuda, arrastré mi maleta fuera de la zona residencial. Supongo que para mañana, las historias de la violencia doméstica de Bob y sus infidelidades. La infidelidad y el abuso de Rita y las grabaciones secretas y las apuestas de Leo se habrían extendido por todo el vecindario. Familia. ¿Para qué querría una familia? ¿Cómo? ¿Podían ser familia quienes me lastimaban? Tenía las ideas claras y ya no sería prisionera de mi propia mente. Alquilé una habitación por horas y empecé a ordenar mis pensamientos. Dylan y mi supuesta familia no lo dejarían pasar fácilmente. Necesitaba una oportunidad, una posibilidad de liberarme por completo de ellos. Mi mirada se posó en el portátil que había traído de casa y mi corazón se tranquilizó. Una semana después, volví a la universidad. Esta semana, además de completar una tarea, vendí toda la ropa y las joyas que Dylan me había regalado.
Sumado a la dote y al dinero que ahorré trabajando a tiempo parcial para mi hermano pequeño, sumaron 170.000, suficiente para terminar mis estudios. Antes, quizá habría devuelto todo lo que Dylan me dio por dignidad, pero ahora, vamos, me lo merezco. Después de tanto daño físico y psicológico, ya es un sacrificio no hacerlo. Le pedí una compensación por daños morales. Cuando vi el coche de Dylan en la puerta del colegio hoy, supe que las cosas no serían tan sencillas. Y efectivamente tenía razón. Dylan estaba hoy en nuestro colegio como antiguo alumno destacado para dar un discurso. Hacia el final cambió repentinamente de tema y me llamó por mi nombre. Siempre he tenido en alta estima a su prestigiosa institución, pero incluso los mejores colegios tienen a veces su cuota de inadaptados. Me sorprende que algunos que se niegan a admitir sus errores recurran a la violencia como arpías, y que a nuestros mentirosos habituales se les siga permitiendo permanecer en nuestro colegio. ¿No le parece? Heidi, desde el atril, Dylan me miró con desprecio, como si fuera una hormiga incapaz de defenderme. Esta semana, Dylan me ha hecho numerosas llamadas amenazantes, todas con el fin de hacerme pagar las consecuencias. Me amenazaba con que fuera obedientemente a disculparme o algo así, y yo le respondía con insultos cada vez. Pero nunca esperé que me enviara un regalo tan grande. ¿Acaso quiere arruinar mi reputación? Ante las miradas inquisitivas y susurrantes de toda la escuela, me sentí completamente humillada. En ese momento mis manos y pies se helaron. En una situación así, donde todos me señalaban con el dedo, me sentí tan agraviada y furiosa que casi me desmayo. ¿Qué debo hacer? Dylan tiene un pasado poderoso, ¿cómo podría luchar contra él? Quienes creen en mí confiarán en mí, ¿verdad? Es inútil que me defienda. Quizás debería callarme. VIP, se detectó que la situación actual cumple con los criterios de uso del sistema Super Alpha. El sistema Super Alpha está activado. La impotencia se transformó instantáneamente en repugnancia. Subí al escenario y le di una fuerte bofetada a Dylan. Ah, esta sensación tan familiar. Dylan no esperaba que lo humillara tan abiertamente frente a todos. Después de todo, hacía apenas unos instantes me había visto temblando, con el rostro desencajado por la desesperación, y ya se creía vencedor. Ahora, de repente, alguien a quien despreciaba me abofeteaba frente a tanta gente. Su expresión oscilaba entre una sonrisa forzada y la ira. Ignorando la expresión de Dylan, tomé el micrófono. Compañeros y profesores, no sé a qué se refiere el señor Dylan con ser un mentiroso compulsivo, pero como una joven en la flor de mi vida, fui acosada por un director ejecutivo llamado Dylan, y esa es la verdad. Las lágrimas corrían por mi rostro y mi cuerpo temblaba incontrolablemente, como si reprimiera una inmensa tristeza. Mientras trabajaba día y noche para pagar mi matrícula, el señor Dylan, drogado, me arrastró a una habitación y perdí mi inocencia de repente. En ese momento solté un grito ahogado de dolor, mi voz quebrada por los sollozos. Después incluso me humilló, diciendo que yo lo había drogado a propósito. Tras los resultados de la investigación, afirmó haberse enamorado de mí y haber usado el trabajo de mi familia para amenazarme. No tuve más remedio que quedarme con él, pero durante el tiempo que estuvimos juntos, me golpeaba y me amenazaba constantemente. Diciendo que si no me portaba bien, se aseguraría de que no pudiera continuar mis estudios. Me encerró en casa y abusó de mí, y cuando me llevaba a banquetes, incluso me obligaba a entretener a sus socios. Eché un vistazo a su historial de chat, estaba contactando a un médico para que le trasplantaran mis córneas azul luz de luna blanca. Logré escapar y quise fingir que no había pasado nada, pero nunca esperé que aún no me dejara ir. Incluso difundió rumores sobre mí para obligarme a volver. Incluso tengo pruebas, wow. Cuando mencioné que Dylan había contactado una vez a un médico para extraerme las córneas, se quedó completamente atónito, nunca esperó que yo descubriera a un activista tan reservado, pero ya era demasiado tarde. Al oír mis palabras, algunos estudiantes sacaron sus teléfonos en secreto para llamar a la policía. Las miradas extrañas e inquisitivas, las discusiones, ahora se dirigían a él, más te vale portarte bien y ser sensato, o te haré la vida imposible cuando quiera. Cuando llegue el momento, le sacaremos los ojos. Da igual que tenga ojos o no, yo me encargaré de ella como compensación. Es un honor que yo, Dylan, te aprecie. Si no lo valoras, no me culpes por hacer que tu familia pierda el trabajo. Te estoy perjudicando, ¿y qué?
Aunque te esté perjudicando, tienes que aceptarlo. Si te digo que seas un perro, solo puedes ladrarme. Heidi, más te vale portarte bien, o no dudaré en enviarte a un club nocturno para que te adiestren como es debido. Una tras otra, las declaraciones que rozaban la ilegalidad escandalizaron a todos. Campes, esta es una sociedad regida por la ley, no una novela de un director ejecutivo autoritario. ¿Este tipo está loco? ¿Cómo diablos llegó a ser director ejecutivo? Me pregunto. Esa es la voz interior de todos. Además, Heidi es una chica tan trabajadora. Siempre supe que no era así, y dije que era imposible que hiciera algo así. Es una lástima que la atacara un lunático así. ¿Acaso esto no es violación? ¿Cómo se atreve a decirlo en el estrado? Pero admiro mucho a Heidi, lo grabó en secreto. ¡Qué prueba tan sólida! Claro que merece admiración, porque esta grabación fue un regalo del sistema de supermachos, un supermacho cualificado. Cuando no hay una razón suficiente para armar un escándalo, hay que inventársela. Así puedes tener un berrinche sin importarte nadie. Además, todo esto pasó de verdad, solo le añadí un poco de picante y el sistema de supermachos me dio la oportunidad de recrear la escena, lo que me permitió reunir pruebas y vengarme mejor de quienes me hicieron daño. Dylan por fin volvió en sí, gritando a los guardaespaldas que evacuaran a la multitud. El personal de la escuela también se apresuraron a cortar el micrófono y escoltarme fuera del escenario. Tenían miedo de perder a Dylan, un poderoso inversor. Desafortunadamente, era demasiado tarde. El sonido de las sirenas de la policía resonó y tanto Dylan como yo fuimos llevados a la comisaría. Heidi, realmente te subestimé. Has cambiado tanto y ahora quiero destruirte aún más. En el coche patrulla, Dylan se reía con furia extrema. Su sonrisa se volvió siniestra, y no me cabía duda de que ya había pensado en 1000 maneras de matarme. Deberías centrarte primero en la reputación de tu empresa, presidente Green, respondí con una sonrisa. ¿Qué?, preguntó Dylan, palideciendo. Sacó su teléfono y se dio cuenta de que yo había transmitido en directo el incidente en el podio de principio a fin. Ahora las discusiones sobre las supuestas actividades ilegales de Dylan se intensificaban, y varios escándalos relacionados con el grupo Green se extendían por todas partes, provocando que las acciones de la empresa se desplomaran. Dylan, mirando los datos bursátiles de fondo y el flujo constante de notificaciones de rescisión de contrato en su teléfono, estaba furioso. Intentó abalanzarse sobre mí para estrangularme, pero la policía lo detuvo fácilmente. Compórtate, sigues siendo sospechoso. Debido al tiempo transcurrido, no hay pruebas que respalden la acusación de violación, y la grabación no tiene validez legal. Ahora solo podemos basarnos en las imágenes de vigilancia del presunto secuestro que Dylan me hizo y en sus declaraciones de hoy en la escuela. Lo detuvieron temporalmente por difamación y presunto secuestro. Me negué a llegar a un acuerdo y logré que Dylan fuera a la cárcel, pero esto es solo una detención. Aunque las acciones de la Corporación Verde se han desplomado, aún no se la puede subestimar. Necesito una oportunidad para acabar definitivamente con Dylan. Ha pasado un mes desde su liberación. Durante este mes, la Corporación Verde utilizó tácticas agresivas para suprimir la opinión pública e Internet, como si no tuviera memoria. Poco a poco, la atención de la gente se desvió hacia otros asuntos, y la Corporación Verde comenzó a recuperarse lentamente. Tras la liberación de Dylan, parecía haberse calmado y nunca más me acosó con llamadas. Sin embargo, como amenazó con retirar su inversión, mi escuela me obligó a tomar una excedencia. La llamaron excedencia, pero en realidad fue una expulsión encubierta. Aún así, no me inmuté en absoluto. Quizás fuera porque el sistema machista seguía vigente, me había vuelto indiferente a las opiniones ajenas y a los tratos injustos. En secreto seguí recopilando pruebas de la evasión fiscal de la Corporación Verde, así como de los sobornos de la escuela. Tal vez fuera porque sabía que Dylan haría algo. Hija mía, soy yo, tu padre. Ven a rescatarme. Me han secuestrado. Ya me divorcié de Rita. Antes estaba cegado, tratando a la hija de otro como un tesoro. Date prisa, ven a rescatarme. De ahora en adelante serás mi único tesoro. Hija, y definitivamente te protegeré. Tan pronto como se conectó la llamada, resonó el quejumbroso ruego de ayuda de Bob.
Después de esa noche, Bob se hizo una prueba de paternidad y al descubrir que Leo no era su hijo biológico, quedó completamente descorazonado. A partir de entonces comenzó a maltratar a Rita diariamente. Rita no pudo soportar más la violencia y se divorció de Bob. Luego llevó a Leo a refugiarse con su padre biológico, pero la esposa del hombre la desnudó, la arrastró a la calle y la golpeó hasta dejarla permanentemente discapacitada. Leo usó la compensación para desarrollar una adicción al juego, finalmente perdió todos sus ahorros y fue vendido a Myanmar por usureros, desapareciendo sin dejar rastro. Rita, sin poder costearse un tratamiento médico, murió de una herida infectada. Bob desarrolló una adicción al alcohol y tenía demasiado miedo de venir a verme por temor a ser golpeado. Ahora que lo han secuestrado, es obvio que Dylan está detrás de todo. Probablemente todavía piensa que no podría soportar la idea de que mi propia familia sufriera. De hecho, escuchar el sonido de los golpes y los gritos de mi padre biológico por teléfono. ¿Cómo podría una persona común quedarse de brazos cruzados? Pero lo siento, actualmente no tengo la capacidad de empatizar, así que no siento absolutamente nada. ¿Dónde estás? Mi voz era inquietantemente tranquila. Tras obtener la respuesta, hice otra llamada y me dirigí resueltamente a la dirección mencionada en la conversación. Como esperaba, allí estaba Dylan. Uf. En cuanto entré en el almacén, un golpe contundente me dejó inconsciente. Vagamente vi a Dylan arrojar un fajo de billetes a la cara de Bob y luego levantarme con cuidado. Cuando desperté, ya estaba tendida en una mesa de operaciones. Todo a mi alrededor era blanco, y frente a mí había un grupo de médicos con batas blancas. El aire estaba impregnado del olor penetrante del desinfectante, y yo estaba atada con cuerdas por todo el cuerpo. Dylan, ¿dónde estamos? ¿Qué quieres hacer? Mirando a Dylan, que me acariciaba la cara con una sonrisa perversa, sentí náuseas. Heidi, has caído en mis manos. Después de hacerme pagar un precio tan alto, ¿cómo podría dejarte ir? No te preocupes, no dolerá, solo necesito tus córneas para Mary, luego te encerraré y te atormentaré por el resto de tu vida, ja, pum, fue el sonido de un objeto pesado golpeando el suelo, y ese objeto pesado era Dylan. Lo siento, pero como alguien con un físico súper masculino, mi condición física ya está a otro nivel, y por autoprotección, he desarrollado el hábito de llevar un cuchillo conmigo. Si vas a atar a alguien, deberías haberlo registrado. Así que después de liberarme de las cuerdas, le di una patada a Dylan en la cabeza, y cuando cayó al suelo, pisoteé a su hermano pequeño. Ah, ese fue el sonido de huevos rotos. Dylan se agarró la entrepierna, sus gritos de agonía resonando por todo el hospital, su rostro contorsionado por el dolor, y la sangre se filtraba levemente de debajo de él, justo cuando los médicos dentro de la habitación y los guardaespaldas afuera reaccionaron. En estado de shock y preparados para detenerme, el ensordecedor sonido de las sirenas de la policía llenó el aire. Policía, todos manos arriba y no se muevan. Policías armados hasta los dientes irrumpieron, tomando el control de todos en lo que supuestamente era un hospital privado, pero que en realidad era un laboratorio de tráfico de órganos humanos. El tiempo retrocede a la noche en el apartamento alquilado. Esa noche contacté a una empresa rival de la Corporación Verde, ofreciéndoles la patente de un producto recién desarrollado a cambio de su ayuda para acabar con Dylan. Sí, soy un prodigio de la ciencia, pero antes estaba involucrado con Dylan, lo que me impedía terminar mi trabajo. Cuando le propuse a Dylan crear un proyecto de investigación científica en colaboración con él, rechazó la idea de un bofetón. Dijo que alguien como yo jamás podría escribir buenas obras, que ni podía ni merecía hacerlo. Mi confianza se hizo añicos, y el agotamiento del trabajo me impidió terminar mi artículo. Cuando despertó mi instinto, dejé de lado muchas emociones innecesarias, solo se trataba de seguir mi corazón y hacer lo que me hacía feliz. Con esa mentalidad, terminé rápidamente este trabajo tal como predije. Una vez que se haga público, este proyecto generaría al menos 5 veces la inversión, y estoy dispuesto a vendérselo con una división de 60 a 40, siempre y cuando puedan monitorear mis movimientos en cualquier momento y ayudarme a encontrar las debilidades de Dylan. Finalmente descubrieron que Dylan probablemente abusa de su poder dirigiendo un hospital privado para el tráfico ilegal de órganos. Sin embargo, la ubicación está extremadamente bien escondida, y a pesar de una larga búsqueda, no se han encontrado pistas concretas, así que le tendimos una trampa.
Sabía que Dylan no me dejaría ir, así que me implanté un chip GPS en un diente desde el principio e hice que la policía liberara a Dylan por falta de pruebas. Esos pocos días de detención solo sirvieron para que Dylan bajara la guardia. Ahora, tenemos testigos y pruebas físicas. Dylan será encarcelado por múltiples cargos, incluyendo secuestro, lesiones intencionales y operaciones comerciales ilegales, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Esa patada que le di a Dylan lo dejó completamente despojado de su hombría. La Corporación Verde también está a punto de ser clausurada. Al mismo tiempo, la evidencia que recopilé sobre el soborno en la escuela fue exitosa. Tras los informes, varios directivos escolares que habían protegido a Dylan fueron destituidos y mis estudios fueron suspendidos. Bob también fue encarcelado por complicidad en el secuestro de otros. Mi patente tuvo un gran éxito tras su lanzamiento, lo que me reportó una enorme parte de los beneficios. Mi popularidad aumentó significativamente e incluso recibí una oferta de una prestigiosa universidad extranjera. Tras estudiar en el extranjero, logré incorporarme al laboratorio del que siempre había querido formar parte, y mi futuro se presenta prometedor. Un día después, tras mucho tiempo, volví a oír la voz de 3321, Dean. Se ha detectado que el anfitrión ha adquirido capacidad de autoprotección y que su nivel moral ha alcanzado la normalidad. No se han detectado factores amenazantes en su futuro. El sistema 3321 está a punto de partir. ¿Beep se va? En realidad aún no sé cómo existes, pero de todas formas, gracias, de verdad, gracias. Al escuchar la voz mecánica y fría del sistema de supervillanos, me pareció percibir una gran cantidad de emociones en su interior. Para mí, no era solo un sistema mecánico, era mi salvación. Me dio la capacidad de protegerme, me liberó de la necesidad de transigir y de las ataduras de mi familia, y de mis sentimientos de inutilidad. Fue mi redención. Ahora, debería ir a salvar a la siguiente persona. Adiós, anfitrión, de nada. Soy la encarnación de incontables mujeres que murieron en silencio y con dolor, la existencia que ayuda a las chicas que estaban destinadas a brillar a encontrarse a sí mismas. 3321. Inesperadamente, esta vez recibí una respuesta. Aturdida, vi a incontables personas amables sonriéndome. Hemos encontrado el valor para contraatacar, y la moral ya no es una cadena que nos ata. Miré a lo lejos y sonreí levemente en dirección al sol. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.